Dios les bendiga a todos en esta tarde del Señor. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas tituladas Las señales del fin. Estamos en la enseñanza número 8 y hoy vamos a estar hablando sobre la apostasía. Vamos a hablar sobre la apostasía. Luego de esto pues estaremos entrando a las lecciones del Apocalipsis. En la apostasía queremos traer esta enseñanza esperando que usted se beneficie y que Dios le bendiga grandemente a través de esta palabra. Siempre le vamos a dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. La apostasía es uno de los acontecimientos de las señales del fin y que va a ocurrir y se va a propagar aún mucho más antes del arrebatamiento de la iglesia y antes que se manifieste el anticristo. Cuando hablamos de apostasía, se habla de una renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas y también pueden ser a sus creencias políticas. Es el abandono de su religión o del partido político al cual esta persona pertenece. ¿Cómo pasa esto y cuál es el grado que puede llegar una persona para convertirse en apóstata? Esto sucede cuando la persona deja de creer en ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Una persona se aparta cuando una persona se vuelve atrás y deja su fe, abandona su fe. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire cómo dice aquí el escritor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que cuidar nuestro corazón porque es desde allí en donde el enemigo comienza a alejarnos de Dios. Es desde allí donde el enemigo comienza a trabajar. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? En el corazón ahí es donde se considera que es el ser interior de una persona. Y es de allí de donde se originan los deseos, los sentimientos y los pensamientos del hombre. El profeta está diciendo aquí que el corazón es perverso y por lo tanto se puede corromper. El resultado de esto, ¿qué va a ser? El resultado de esto sería que la gente se va a volver egoísta y se va a volver mala. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor Jesucristo, Dios transformó nuestro corazón y lo hizo a través de ese nuevo nacimiento. Gloria a Jesús. Y ese nuevo corazón va a aborrecer lo malo, lo que hacíamos antes. Ya no vamos a querer seguir caminando en esos caminos torcidos que llevábamos antes. Ahora el corazón renovado, el corazón cambiado, se va a deleitar en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Si comenzamos a dejar que la incredulidad se introduzca poco a poco dentro del corazón, eso nos va a llevar a la apostasía y nos va a hacer que nos apartemos de esa fe, que nos apartemos del Señor. El apóstol Pablo aclaró que antes que venga el arrebatamiento de la iglesia y se manifieste el anticristo, ni va a llegar la apostasía. Y lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Para que venga el arrebatamiento de la iglesia, para que se manifieste el anticristo,
lo que va a surgir en los postreros días es un nivel de apostasía terrible. La apostasía se va a aumentar. La apostasía sabemos que también es sinónimo de diserción, de rebelión, de abandono, de retirada o de separación de Dios. Eso es lo que es apostasía. Y vemos a través de la palabra que cuando una persona se convierte en apóstata, está cortando esa relación que tenía con Cristo. Está desechando la salvación que obtuvo a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo y esa salvación que Él le proporcionó a esa persona a través de ese sacrificio. De modo que vemos aquí que un apóstata es aquella persona que experimentó la salvación, que tuvo una regeneración y una renovación a través del Espíritu Santo, pero que ahora le está dando la espalda a Dios. Mucha de esa gente que es apóstata fueron personas que vivían una vida en una sana doctrina, que fueron enseñados en una sana doctrina, vienen de iglesias fundadas en la palabra del Señor, pero se dejaron engañar. Mi alma alaba al Señor, y al dejarse engañar se han vuelto a la apostasía. A estos el Señor en Lucas capítulo 8, verso 13, los identifica como aquellas personas que son la semilla que cayó en la piedra. ¿Qué pasó con ellos? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen sus raíces, ¿verdad? No, después de haber creído, han creído por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que dice la palabra. Ellos no tienen raíces, creyeron por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8, verso 13. Vemos aquí que no dudamos que estas personas al principio de su conversión fueron personas que creyeron al Evangelio, que comenzaron bien, que comenzaron con sinceridad, pero en el momento de las dificultades, de las pruebas, no fueron capaces de permanecer porque no habían profundizado sus raíces en el Señor, no habían fundamentado, no habían puesto al Señor como su fundamento. Dice que es necesario que nosotros que crezcamos en la palabra, que estemos en iglesias que verdaderamente prediquen la palabra del Señor, que profundicemos nuestras raíces para que nada ni nadie nos mueva y no apostatemos de la fe. Yo sé que en la vida del cristiano vienen pruebas, vienen dificultades, vienen luchas, hermano, pero si usted está bien fundamentado en la palabra del Señor, nada ni nadie nos va a apartar de lo que hemos creído. En el libro de Hebreos hablamos y vemos aquí una advertencia contra la apostasía. En ese mismo libro dicen los versos 4 y 8, bendito sea el nombre de Jesús, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, volvieron a caer, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo, viene porque el Espíritu Santo le iluminó, porque el Espíritu Santo tocó su corazón y fue parte y disfrutó de ese regalo, de ese don celestial que fue el don que nos dio el Padre a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ha sido un regalo que envió el Padre y todas las personas que se convierten al Señor Jesucristo han aceptado ese regalo celestial.
Las personas que se convierten al Señor Jesucristo son partícipes del Espíritu Santo. Y también aquí vemos que dice que la persona que conoce a Dios disfruta de buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Todo lo que Dios ofrece para aquel que le sigue es bueno. Palabra fresca, palabra que edifica. Bendito sea el Señor. El Señor hace grandes milagros, grandes señales y prodigios a todo aquel que le sirve. Pero qué triste, ¿verdad?, que luego de haber experimentado todo eso, de haber visto la gloria de Dios en nuestras vidas, recaigan. La persona recaiga, la persona cae, se levanta y vuelve y cae, ¿verdad? Y vemos que ahí es donde dice que es imposible que estas personas que se han vuelto apóstatas de la fe sean otra vez renovadas para arrepentimiento, porque han pisoteado al Hijo de Dios y lo han expuesto al vituperio. Vemos que han tenido en poco una salvación tan grande como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Dice el libro de Hebreos. La apostasía puede abarcar que la gente rechace las enseñanzas de Jesús y que rechace las enseñanzas de los apóstoles, según lo explica Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué terrible. Escuchando. Son personas que no están bien fundamentadas en la palabra y cualquier enseñanza, cualquier viento los mueve. Los cristianos, nosotros tenemos que estar bien alerta por esas falsas doctrinas que se están levantando y que se quieren meter a las iglesias. No podemos atender a esas enseñanzas que se están desviando de lo que dice la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios, o que transgiversan la Escritura de Dios. No a todo lo que se predica desde un altar nosotros como cristianos le podemos estar diciendo amén. Si no está de acuerdo a lo establecido en la palabra, usted no puede estarle diciendo amén a todo lo que se predica desde un altar. Pablo le exhorta a Timoteo de tener cuidado con la apostasía y de que en los postreros días vendrían tiempos donde muchos enseñarían conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. En 2 de Timoteo 4:3, él le dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cualquiera cosa los va a entretener, sino que teniendo comezón de oír. Comezón es intranquilidad, es ansiedad, es algo que sinceramente desean estar en una iglesia, pero no están evaluando qué clase de iglesia es, qué clase de doctrina tienen. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Gente que enseña la palabra y la acomoda a sus deseos, a lo que ellos quieren conseguir. Mi alma alaba a Dios. No se le está dando la gloria y la honra a Dios como Dios se la merece. Mucha gente le molesta seguir la sana doctrina y esto va a empeorar en los postreros días. No se sorprenda, hermano, porque va a haber gente que no va a querer seguir la sana doctrina. Por eso es que dice que no sufrirán la sana doctrina. Aún hay gente que se sienta dentro de las iglesias, que usted los ve que cantan, que usted los ve que alaban, pero cuando usted le toca ciertas teclas de su vida que tienen que arreglar, que tienen que someter a la palabra de Dios, estas personas, aleluya, no lo soportan. ¿Sabe qué? Que estos son los que a la larga no toleran más la sana doctrina y se apartan de la verdad y se van a iglesias donde según ellos no son tan estrictos, no son tan exigentes. Estas personas no están buscando pastores de doctrina y de santidad, sino que están buscando a aquella gente que les prediquen mensajes vanos, mensajes, aleluya, que los acomoden a su estilo de vida.
Aquí la palabra no es para acomodarla a mi estilo de vida. Yo me tengo que acomodar a lo que dice la palabra. Yo tengo que vivir conforme a lo que dice la palabra. Estas personas van a ir a lugares donde los entretengan y donde se les digan que hagan lo que hagan. No, aleluya, no van a perder la salvación, aunque estén en pecado. ¿Cuántas iglesias no hay hoy día? Gloria a Jesús, como me estaba comentando una hermana que yo conozco, que en la iglesia donde está yendo su hermano, toman, bailan y siguen viviendo una vida como si Dios no existiera, cuando la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y que un poquito de levadura leuda, daña toda la masa. Dios es santo y Él nos ha llamado a nosotros a santidad. La otra faceta de la apostasía es la apostasía moral, que es dejar de permanecer en Cristo y volverse a la esclavitud del pecado y la inmoralidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no me puedo separar de Cristo, porque sin Cristo yo no soy nada y voy a volver a caer en manos del enemigo. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Mire qué tremendo, así son los apóstatas. A mí se me puede enseñar mucha teoría, ¿verdad? Pero ¿de qué me vale a mí conocer mucha teoría si yo no lo pongo en práctica? Cuando yo estudiaba enfermería en Puerto Rico, en el área de maternidad, en el área de médico quirúrgico, en tantas áreas, en farmacia, yo escribía mucho, hermano. Yo escribía tanto y tanto y tanto, y la maestra se ponía ahí a dar dictado y nosotros escribiendo. Pero ¿qué pasaba? Si yo nada más lo dejaba en la libreta y no iba a los laboratorios y no ponía en práctica cómo aprender a sacar sangre, cómo aprender a poner un Foley, cómo aprender a insertar un IV, cómo poner una inyección, de nada me iba a valer todo lo que yo escribiera. Si yo no pongo en práctica lo que está en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, yo estoy perdiendo mi tiempo dentro de las iglesias. Yo puedo orar mucho, yo puedo cantar y yo puedo adorar, ¿verdad? Porque eso se hace en grupo en la iglesia, pero lo estaré haciendo, quizás lo hago con mi boca y mis labios se mueven, pero ¿estará mi corazón envuelto en esa verdadera adoración que el Señor quiere y que el Señor demanda de mí? Evaluémonos, hermanos. ¿A qué vamos a las iglesias? ¿Vamos a complacer al pastor? ¿Vamos a complacer a los hermanos? ¿Vamos a complacer al presidente de caballero o a la presidenta de dama? No, tú tienes que ir a la iglesia con un corazón que esté dispuesto a adorar a tu Dios, un corazón que esté dispuesto a darle un culto a Dios como Dios se lo merece. Lo que Dios me está diciendo aquí es que Él no quiere que me programe. Él no quiere que yo viva una vida de programación. Él quiere que cuando yo vaya a la iglesia, yo vaya dispuesto a adorarle, que yo me le entregue completo. Dice que tengo que adorar, amar a Dios con alma, espíritu y cuerpo. Con todos mis sentidos, yo tengo que adorar y glorificar el nombre del Señor. Dios no quiere gente apóstata dentro de las iglesias. El Señor reprendió un grupo que si usted se pone a pensar eran apóstatas y eran los escribas y los fariseos, a quienes Él reprendió en Mateo capítulo 23, versos 25 al 28. Mire cómo le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Es que me vale a mí que por fuera yo sea pura apariencia, pero por dentro, Dios que conoce mi corazón, cómo yo estoy por dentro sirviéndole al Señor? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dios sabía lo que había dentro del corazón de aquellos hombres. Estaban llenos de hipocresía, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de lascivia, estaban llenos de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se considera apostasía, porque Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios no quiere que estemos por fuera una cosa y por dentro ardemos de envidia. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo se llega a la apostasía? Dijimos al principio, en el verso que leímos, que es a través de la incredulidad. ¿Qué pasa? Cuando hay una persona incrédula, ya ha dejado de tomar en serio la palabra de Dios. No hace caso a las enseñanzas, a las amonestaciones, a las advertencias que están en la palabra de Dios. Ya no se cree las promesas que Dios estableció en su palabra. Ya no se cree en las enseñanzas que el Señor nuestro Dios ha dado. En Marcos 5:44, Cristo hizo una pregunta que debe de seguir sonando hoy día en nuestros oídos. Y Él dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ningún creyente, hermano, debe de usurpar la gloria que le pertenece a Dios. ¿Cuánta gente no vemos gloriándose de las cosas que suceden? La gloria de todo lo que sucede a través de nosotros, que solamente somos instrumentos, le pertenece a nuestro Dios. No te gloríes de lo que sucedió. Si se sanó un enfermo, lo hizo el Cristo de la gloria. Si se salvaron 100 almas, lo hizo el Cristo de la gloria. Tú solamente eres un siervo. Y la Biblia dice que siervos inútiles somos. La palabra de Dios es verdadera y tenemos que creerle a Dios. Juan 8:47 dice: Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, el que le sirve a Dios, oye las instrucciones de Dios, oye las palabras de Dios. ¿Cuándo es que la gente se vuelve apóstata? Cuando se aleja de la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe yo no estoy agradando a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es real, que existe. Tenemos que creerlo, hermano. Dice aquí que otra de las cosas es que el pecado no puede reinar otra vez en la vida de un creyente. Una persona que ha dejado que el pecado reine en su vida, ¿a quién engaña? Se engaña a sí mismo. No podemos engañar a Dios. Dice 1 Corintios 6, versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos pecados estamos nosotros llamados a practicar, porque hemos sido cambiados, hemos sido renovados en nuestro espíritu. El Señor cogió nuestros pecados y los lanzó a la profundidad del mar. Cuando se practican estas cosas, el Espíritu Santo se aparta, se entristece. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Hebreos 3:7 al 8,
La palabra nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si no se oye la voz de Dios, el corazón del hombre se va a ir volviendo rebelde día por día, se va a tornar en un corazón insensible a la palabra de Dios. Por eso es que está esta amonestación aquí tan clara. No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se vuelva rebelde, no se vuelva insensible. El que es apostatado de la fe tiene un corazón insensible, tiene un corazón rebelde. Cuando una persona endurece el corazón a la voz del Espíritu, van a caer en el pecado y se les va a hacer bien difícil arrepentirse y volverse a Dios nuevamente. Si usted va a Hebreos 10, 26 al 27, ahí la palabra de Dios dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Voluntariamente, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pecar después que has conocido la verdad. Gloria a Jesús. Si tú pecas y pides perdón, Dios te perdona. Pero si tú pecas y sigues pecando e ignoras, gloria a Jesús, o quieres tapar el pecado, dice la Biblia que el que oculta su pecado no prosperará, sino el que lo confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Hay personas que están apostatando de la fe y han sido reprobadas por Dios. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Por eso es que dice que tenemos que examinarnos. ¿Cómo andamos, hermano? Que no estemos haciendo cosas que no agradan a Dios. Gloria a Jesús, porque el Espíritu Santo se va a alejar y nosotros vamos a quedar reprobados por nuestro Dios. Todos los días debemos de hacernos una autoevaluación y tenemos que ver si de alguna manera le hemos fallado a Dios. Y debemos asegurarnos de no haber ofendido a Dios y pedirle perdón. No practicar nada que nos aleje de Dios. El pecado no es para un cristiano. De ahí nos sacó Dios. ¿Por qué tenemos que tornar al pecado? En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo nos exhorta a velar las características de los hombres en los postreros días. Dice que a medida que se acerque el fin de los tiempos, las cosas se van a ir empeorando y va a haber un aumento en la maldad en todo el mundo. Se van a multiplicar los falsos creyentes, se van a levantar muchas falsas iglesias que las estamos viendo hoy día, falsos profetas, y no podemos olvidar que en medio de la apostasía, ahí en medio todavía hay un pueblo que se mantiene fiel y que no ha doblado su rodilla a Baal. Mantente así, porque ese es el pueblo que se va con Cristo. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 2 al 5. Vemos como aquí se mencionan las características de los últimos días, de los hombres, de los apóstotas que van a estar en los últimos días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos son pecadores que tienen su raíz en el amor propio. Son egocentristas, son personas que solamente piensan en ellos mismos, en su ego. También dice el verso 3 que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5, que tendrán apariencia de piedad por fuera, muy bonito, muy cristiano, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
A mí en estos días vi como una supuesta pastora llevó a un hombre a la corte porque no le estaba pagando los diezmos. Porque había firmado un contrato. Mira hasta dónde hemos llegado, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos manda que las cosas de la casa se arreglen en la casa. Y usted no tiene que obligar a nadie a pagar los diezmos. Eso tiene que salir del corazón de cada persona. Es una responsabilidad que tiene cada creyente. Y eso Dios lo pone en el corazón. Gloria a Jesús. Usted no tiene que obligar a nadie. Gloria al Señor. De ahí se paga, sí, los biles de la iglesia, los seguros, el agua, la luz. Nosotros, ¿verdad? Dependemos de esas entradas, pero no que un pastor se ponga a exigir, y mucho menos a llevar a un miembro a la corte para exigirle diezmos. Fíjense que en esto que hemos leído se revela la falta de sentimiento, de ternura y de amor en esas personas. Hay rechazo, hay abandono familiar, tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Y estas personas apóstatas van a amar más el dinero, el placer, ¿verdad? Y van a buscar satisfacer sus propios deseos. Son personas que se van a oponer a la verdad, porque como están buscando sus propios deseos, no van a estar de acuerdo a la palabra que se les predique. Esto es lo que Jesús habló en Mateo 24, versos 11, 12 y 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es lo que dice el Señor Jesucristo, porque Él miraba los tiempos malos y peligrosos que iban a venir. ¿Qué estamos viendo en estos días? Pues en estos días estamos viendo doctrinas diabólicas que se han metido dentro de las mismas iglesias. Por ejemplo, vemos que hay muchas religiones que son politeístas y creen que hay muchos dioses, pero que todos los caminos a través de esos dioses te van a llevar a Dios. Ellos quieren mezclar todas las religiones y decir que todas llevan al hombre a Dios. Eso es mentira, porque solamente Cristo salva. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que también hay iglesias donde se enseña que la iglesia es la nueva Israel. Pero no, eso es una mentira, hermano, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios e Israel es Israel, pero la iglesia es aquella iglesia que ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesucristo, que está compuesta por dos pueblos, y de dos pueblos Dios hizo uno: los judíos que se conviertan al Señor, los gentiles que se conviertan al Señor. Ellos, los dos grupos, componen la iglesia de Jesucristo, que es la que se va en el rapto. Esa es la iglesia que se va. Vemos también que se han levantado estas doctrinas de tantos apóstoles, de estos falsos profetas, falsos apóstoles, los que se pasan hablando de que yo demando, yo declaro, yo hago. Mire, hermano, el Señor dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús será hecho, no que yo no soy nadie para declarar ni decir nada. Todo lo que yo pida al Padre lo tengo que pedir en el nombre de Jesús, y a través de Jesucristo se van a hacer todas estas cosas. Esto está erróneo. Además, hermano, si usted está de acuerdo conmigo o no, los únicos apóstoles eran aquellos que fueron directamente llamados por el Señor Jesucristo, haciendo una excepción con Pablo, que dice que a él como un abortivo Dios también lo llamó. Pero de ahí afuera, hermano, perdónenme todos aquellos que se llaman apóstoles, pero hay que buscar volver a las escrituras. El panteísmo, esto es una doctrina que pone primero a la creación y lo pone al mismo nivel que a Dios. Y muchos de esta gente piensan que hay que pedirle perdón a la tierra porque la hemos maltratado, porque hemos cometido pecado contra la tierra. No, hermano, no es contra la tierra. Hemos pecado contra Dios. Contra Dios. Es al Señor Jesucristo al que hay que pedirle perdón. Están los gnósticos, los gnosticismos, gente que cree que tienen un conocimiento que va más allá de los demás y que piensan que la salvación no es por Cristo, sino que llega por el conocimiento, la hipnosis.
¿verdad?, introspectiva de lo divino. Tenemos también el universalismo, que es la reconciliación final. Dice que al final de la historia hasta el mismo diablo va a ser perdonado. Otra doctrina que no podemos nosotros aceptar como una doctrina de Dios. Sincretismo, mezcla de filosofía clásica con dogmas cristianos, una fusión de diferentes doctrinas. Vemos también, hermanos, la prosperidad, eso que se ha metido en la iglesia, donde dicen que la voluntad de Dios es que su pueblo sea bendecido, pero solamente es lucrándose de los más pobres, de los menos afortunados, pidiendo grandes ofrendas. Toda esa gente va a tener que darle cuentas a Dios. Si tú estás en una iglesia de esas, escapa por tu vida, huye y busca una iglesia de sana doctrina. Los encuentros, los sistemas que se han metido en las iglesias fuera de la palabra. Hermano, el único encuentro que tú necesitas es aquel que tú tuviste en el altar, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador y cuando tú le diste tu corazón. Ese es el encuentro que tú necesitas. No hay otro encuentro que sea ese. Gente con títulos de apóstoles, de doctores, han dejado a Cristo atrás. El mismo Juan Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que ya yo no me dé más a conocer, que sea Cristo. Ahora es el tiempo de él. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, él lo dice, porque él fue apóstol, como yo lo dije anteriormente, pero él lo dice, que de todos los apóstoles él fue el último. Primera de Corintios 15, 8 y 9. Y al último de todos, mire lo que dice, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No creamos, hermano, tantas cosas que se levantan, tantas cosas que nos apartan de Dios. Manténgase alerta, esté alerta. Gloria al nombre de Jesús. Tantas cosas que están sucediendo ahora. Copias de las Biblias que están sacando muchos textos de contexto y están eliminando muchas palabras. Según la Sociedad Bíblica de Dinamarca, la edición de la Biblia del año 2020 ha sacado el nombre de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 121, no se adormecerá el que guarda Israel. Lo cambiaron por no se adormecerá el que nos guarda a nosotros. Tengamos cuidado, hermano, con todas esas ediciones de la palabra que se están levantando. Gloria a Jesús. Todas esas traducciones, cuando usted las lee, a veces no tienen sentido. Búsquese la mejor Biblia, que es la Reina Valera de 1960. Biblia de estudio, vida plena. Y usted va a ver cómo usted se va a edificar. Gloria a Jesús. Deje de estar inventando, hermano. Si no habla español, cómpresela en inglés. Pero cómprese la Reina Valera de 1960. ¿Verdad? Para que usted vea cómo usted va a edificar su vida. Si usted no entiende algo, usted vaya donde su pastor, pídale que le explique. Si usted todavía no entiende, use compendios manuales, use diccionario. Estudie si puede estudiar. Pero acuérdese que aquí el que se lleva toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí te dejo esto. Es un estudio corto para que tú medites en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en el próximo estudio pues vamos a estar entrando en el libro de Apocalipsis. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y yo toda la gloria y toda la honra se la doy al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.